Yo tenía un mensaje, bueno, yo tenía dos mensajes que no me decidía por cuál compartir hoy. Y el Señor me trajo una confirmación en medio de la alabanza y de la administración. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 4, versículo 1. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4 y versículo 1. Y en un ratito más vamos a leer otro pasaje, pero ahorita vamos a tomar este. El mensaje que yo quería compartir hoy, que sentía que era más fuerte por ahí, por si me lo cambió, es Efesios capítulo 4, que lo voy a hacer la próxima semana. Vamos a tener una enseñanza muy linda acerca de los ministerios en la iglesia, de la función que hacen los ministerios y de la importancia que la iglesia, que somos nosotros, entienda esos ministerios para poder caminar firmes hacia un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida y la única manera de caminar en ese propósito es ser guiados a través de la palabra de Dios, a través de estos ministerios. Amén. Pero hoy vamos a hablar entonces del segundo libro de los Reyes. ¿Cuántos tienen ya la lectura ahí, por favor? Aunque aquí tenemos la lectura de la Reina Valera 60, yo voy a leer hoy otra versión, que es la traducción lenguaje actual, que no varía mucho, pero es más clara. Así que le voy a pedir que escuche con atención. Dice: una mujer que había estado casada con un profeta le dijo a Eliseo: mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar como esclavos a mis dos hijos. Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer para ayudarte? Dime qué tienes en casa. La mujer le contestó: lo único que tengo es una jarra de aceite. Eliseo le dijo: ve y pídele a tus vecinas que te presten jarras vacías. Trata de conseguir todas las que puedas. Después entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en las jarras y ve poniendo aparte las que se vayan llenando. La mujer se despidió de Eliseo, fue a su casa, entró junto con sus hijos y cerró la puerta. Los hijos le llevaban las jarras y la mujer las llenaba con aceite. Después de un rato, la mujer le dijo a uno de sus hijos: tráeme otra jarra. Y él le contestó: ya no quedan más. En ese momento el aceite se acabó. La mujer fue a ver al profeta y le contó lo que había pasado. Él le dijo: ve, vende el aceite y págale a ese hombre lo que le debes. Con lo que te quede podrán vivir tú y tus hijos. Amén. Amén. Voy a pedirte, Tony, si me bajas un poquito del monitor el piano. Gracias. Esta es una historia bastante interesante. Una mujer se ve envuelta en un problema bastante serio. Le querían embargar a sus hijos. Yo quisiera que se metiera la historia, entender la gran problemática que la mujer tenía. No le querían embargar un mueble, no le querían embargar una mesa, le querían embargar a sus hijos. De alguna manera se habían metido en problemas, tal vez algunas decisiones equivocadas, seguramente.
Tal vez las circunstancias no les habían favorecido, pero Dios siempre tiene una respuesta en medio de cualquier circunstancia. A veces estamos pasando por situaciones adversas porque Dios permite algunas ocasiones que pasemos por alguna situación, porque Dios espera probar nuestra fe, probar hasta dónde dependemos de Él. Porque a veces la gente, cuando tiene problemas, a donde primero corre es con el pariente o con el compadre o con alguien que le pueda ayudar. Y tal vez no sea algo malo necesariamente, pero es algo malo cuando nuestra primera opción no es el Dios de la gloria. Y no quiero hablar solamente de alguna situación económica como era la situación de esta mujer, sino cualquier situación de problema. Nuestra primera opción debe de ser el Dios de la gloria. Amén. A veces Dios permite circunstancias. No tenemos que culpar a Dios si estás pasando por alguna situación difícil, porque cuando Dios te mete en alguna circunstancia de este tipo, es porque Él quiere mostrarte su gloria. Es porque Él quiere que tú veas el poder del Dios que todo lo puede. Amén. Voltea con tu vecino y dile: mi Dios todo lo puede. Probablemente hoy estés en alguna situación así. Hay otro tipo de problemáticas. Hay una problemática que no es Dios el que permitió alguna situación. A veces somos nosotros mismos. A veces tomamos decisiones sin preguntarle a Dios. A veces nos aceleramos para hacer algunas cosas. A veces queremos ayudarle a Dios dentro de nuestras problemáticas, como lo hizo Abraham. ¿Se acuerda cuando Dios le prometió una familia grande, numerosa? Y como no venía la respuesta de Dios, con recomendación de su esposa, ella le dice: pues llégate a nuestra sierva. No dice así, pero yo me imagino que le debe haber dicho: a lo mejor a Dios ya se le olvidó lo que te había prometido, así que vamos a echarle la mano. Y a veces eso hacemos nosotros. A veces Dios te promete bendición, pero nosotros andamos tratando de buscar la bendición por nuestra cuenta. Cuando Dios te promete algo, Él lo hará. Cuando Dios te promete algo, tú y yo solamente tenemos que esperar en Dios. Y ya le he explicado que esperar en Dios no es sentarse a ver qué va a suceder, sino es buscar en la presencia de Dios lo que Él quiere que hagamos, lo que Él quiere que llevemos a cabo, porque Él va a bendecir lo que tú haces cuando eres guiado por Él. Este profeta que murió, no habla mucho de él la palabra. No sabemos si fue porque Dios permitió una circunstancia o porque se metió en problemas por su cuenta. Pero lo más importante no es cómo llegó hasta ahí. El asunto es que ya estaba en una problemática. Él había muerto. Él había pasado a mejor vida, pero su esposa no. Lo ideal es que cuando uno muere pase a mejor vida y la esposa pueda pasar a mejor vida todavía, ¿verdad? Se oyeron puras voces femeninas, amén, así. Pero este hombre parece que no se había preparado para eso. Así que cuando él faltó, vino la calamidad a su casa. Pero esta mujer tomó una decisión correcta. Esta mujer entendió que necesitaba buscar en lo espiritual una respuesta a sus problemas naturales. Amén. A veces queremos arreglar los problemas naturales con cosas naturales.
Porque ese es nuestro razonamiento. Por eso la palabra dice que los espirituales piensan las cosas espiritualmente, y los carnales, que no vienen a esta congregación, por supuesto, piensan las cosas carnalmente. ¿Hay cristianos carnales? Sí, hay cristianos carnales. Son esa gente que conoce al Señor, pero no ha tenido un encuentro con el Dios de la gloria tan fuerte que lo haga entender que todo lo natural proviene de lo espiritual. Entonces quiere andar tapando hoyos por su cuenta, cuando tenemos respuestas en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, en la ayuda del Espíritu Santo que está en nuestra vida, y que Él quiere que acudamos a Él en cualquier circunstancia. Amén. Así que no importa cómo estés ahorita, no importa cómo hayas llegado hasta alguna situación por la que estés pasando, lo importante es juzgar las cosas espiritualmente. Así que esta mujer toma una decisión y va y busca al profeta Eliseo y le platica la historia que ya leímos, le explica la problemática que tiene, y entonces el profeta trae una respuesta. Yo me imagino al profeta juzgando humanamente o carnalmente. Imagínense que alguien venga con usted y le platique una problemática, o que venga conmigo, y tal vez nuestra reacción sería diferente a la de Eliseo. Podríamos decir: oye, ¿y a mí por qué me dices? ¿Yo qué quieres que haga? Yo no soy una financiera. Probablemente algún ministro, cuando alguien llega ahí, le pueda decir: pues si quieres te recomiendo algún abogado para que te defienda. Pero Eliseo, un hombre de Dios, sabía que en el Dios al que él servía había una respuesta clara y segura para aquel que busque en Dios una respuesta. Y yo te digo hoy, cualquier circunstancia que tú puedas pasar hoy, o estés pasando, o probablemente puedas pasar en algún tiempo, siempre tendremos una respuesta segura en Jesucristo. Por más ilógica que sea. Esta mujer va con Eliseo y Eliseo le pregunta: ¿qué tienes? ¿Qué tienes en casa? Y ella le dice: tengo una jarra de aceite. Por favor, quiero que se imagine la problemática: 2 hijos a punto de ser embargados. ¿Qué tienes? Una jarra de aceite. ¿Para qué sirve una jarra de aceite? Humanamente hablando. ¿Ah? A ver, ayúdenme a predicar hoy. ¿Para qué sirve una jarra de aceite? ¿Ah? Para cocinar. Con una jarra de aceite le puede pagar a alguien que le debe. Nuestro Dios es un Dios de milagros y de sobrenaturalidades. Humanamente hablando, voy a ser muy claro, en una situación de esas, humanamente hablando, una jarra de aceite no sirve para nada. Pero en las manos de Dios, una jarra de aceite sirve para hacer una empresa que te dé vida, que te dé abundancia, que te dé recursos, que te haga pagar tus deudas. Diga wow, por lo menos. Amén. Ahora, la pregunta del profeta es muy importante, porque yo creo que el profeta quería ver hasta dónde la mujer tenía fe al acudir a él. Si iba con fe o iba sin fe. En la versión Reina Valera, la respuesta de la mujer primero le dice: no tengo nada, solo una jarra de aceite, o un poco de aceite en casa. Seguramente el Espíritu de Dios tocó el corazón de esta mujer
Y tal vez en su respuesta iba más un toque del Espíritu de Dios que su misma fe. Ella no había entendido en ese momento el milagro que estaba a punto de ocurrir. Y yo quiero decirte que cuando estás en una situación como la que estaba esta mujer, algo está a punto de ocurrir. No estés preocupado. Mejor, en lugar de preocuparte, busca en la presencia de Dios, busca en la oración una respuesta a cualquier situación. Aunque la situación sea totalmente ilógica, aunque digas no tengo nada, en un momento determinado Dios te puede preguntar: ¿qué es lo que tienes? ¿Sabes por qué? Porque Dios se sirve de tu obediencia y de tu fe para hacer sobrenaturalidades. La mujer tuvo dos opciones: obedecer a Eliseo o salir de la casa de Eliseo y decir: este profeta ahora sí se le fue la onda. Yo creo que se le cayó un tornillo. Pudo haber dicho mil cosas o decir: tal vez no entendió mi problemática, a lo mejor estaba pensando en otra cosa mientras yo hablaba. Muchas veces Dios habla y lo que hacemos, en lugar de ser obedientes a lo que Dios habla, es criticar lo que se habló. Y cuando tú criticas lo que Dios está hablando a tu vida, cuando tú lo juzgas o lo razonas, lo que estás haciendo es quitando el nivel de fe que te está preparando para ver un milagro. Dios siempre va a usar lo que tienes en tus manos. Lo que para ti o para mucha gente puede parecer ilógico, inservible. Aleluya. Voy a ir a otro pasaje y luego regreso aquí. Éxodo capítulo 14. Están los israelitas. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Ya habían pasado todas las plagas. Ya había pasado todo lo que Dios había hecho en contra del faraón y su pueblo, para bendecir a Israel y sacarlo de la esclavitud, bajo una promesa que había sido dada al mismo Abraham 430 años antes. Porque Dios nunca se olvida de lo que Dios te habla. Dios nunca se olvida de las promesas que te ha dado. A ti y a mí se nos pueden olvidar, a Dios no se le olvida. Y pueden pasar días, semanas, meses, años, y Dios tiene presente lo que te dijo, y dónde te lo dijo, y cuándo te lo dijo, y por qué te lo dijo. Y Él es fiel a cada promesa que te ha dado. El asunto es que a veces Dios llega a nuestro juicio. Parece que llega tarde. Israel fue sacado de Egipto 430 años de Egipto, ahí en esclavitud, y es sacado porque Dios escuchó el clamor. Ya no aguantaban y levantó a Moisés. Usted conoce la historia, las plagas, todo el asunto, la cerrazón del faraón. Finalmente Dios saca a Israel a través de Moisés. Y el primer escollo que tienen, el primer conflicto que tienen, es que vienen siendo perseguidos por el ejército del faraón y se encuentran con el Mar Rojo. Ahora, yo quiero hacerle a usted una pregunta. Tal vez Israel no sabía, seguramente no sabía, porque eran esclavos, que había saliendo de Egipto. O sea, faraón no los dejaba salir de ahí. Pero Dios sí sabía. ¿No le parece un poquito ilógico que Dios, sacándolos de la esclavitud, los lleve a estar frente al mar por un lado y por atrás el ejército del faraón listo o para matarlos o para llevárselos de nuevo a la esclavitud?
Pero Dios no es ilógico. Dígale a su vecino, Dios no es ilógico. Él hace todo con propósito. Vamos, dígaselo con convicción. Él hace todo con propósito. Así que cuando viene alguna situación difícil, más vale que te alegres en medio de la aflicción. Más vale que te alegres en medio del problema, porque Dios está a punto de hacer una sobrenaturalidad contigo, como creo firmemente que lo hará pronto con mucha gente aquí. Y llegan al bar. Yo quiero que se imagine la gente. Era más de 1 millón de personas según los expertos. Yo me imagino que los de atrás empezaron a correr la voz. Ahí viene el ejército del faraón. Y el pueblo de Israel empezó a quejarse. Empezó a decirle a Moisés: ¿por qué nos sacaste de allá? No había sepulcros ahí. Era mejor estar en un lugar. A veces la gente está tan preocupada dónde va a quedar cuando muera. Está bien ser previsor, pero déjame decirte algo. Cuando el Señor venga, si tú ya estás muerto, el Señor te va a levantar de donde quiera que tú estés. Dios es un Dios de gloria, de poder, de autoridad, de sobrenaturalidades. Aleluya. Pero ellos empezaron a quejarse con Moisés. Pero ¿sabe realmente a quién estaba molestando con sus quejas? A Dios. Porque Moisés no fue el que los sacó de ahí. Moisés nada más los guió. El que los sacó fue el poder del Dios de la gloria. Y llegaron ahí. Y la gente se empieza a quejar. Usted lo puede leer todo el capítulo 14. Pero yo quiero enfocarme en el versículo 15. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Aunque la Biblia no registra que Moisés empezó a clamar al Señor, pero Dios conoce el corazón. Yo me imagino que cuando la gente empezó a quejarse, tal vez te puedes ubicar, esposa, en un lugar como el pueblo de Israel, cuando hay un problema en casa y muchas veces con el marido: ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos salir de esto? O tal vez el marido con la mujer y decir: oye, ¿qué sucede? Parece que Dios no nos oye. Tanto que servimos, tanto que hacemos, estábamos mejor antes. Pero vuelvo a insistir, no importa cómo llegaste a cualquier situación que puedas pasar, por tu culpa propia o porque Dios lo permitió, tu actitud va a marcar la diferencia. Porque tu fe compromete el poder de Dios. Voy a hacer como que no lo dije, parece que no lo entendieron. Tu fe compromete el poder de Dios. Y llegaron a la orilla. Así como esta mujer llegó a la orilla también. Ya se quería llevar a los hijos. Moisés también llega ahí. Ya querían llevarse al pueblo de regreso, o matarlos, destruirlos, hacer algo. Pero no era nada bueno lo que pretendía el faraón. No es nada bueno lo que el enemigo pretende contra ti, pero es algo poderoso lo que Dios tiene preparados para los que creen en Él y en sus promesas. Aleluya. Cuando estamos en problemas, a veces nos sentimos así, ¿no es cierto? Acorralados. Porque el enemigo, por un lado, quiere destruirte. Por otro lado, Dios quiere ver hasta dónde eres capaz de confiar en Él. Lo más fácil es voltearle la cara a Dios y empezar a buscar por tus propios recursos, por tus propios medios, una solución. Eso es lo más fácil.
en lugar de oír la voz de Dios. En lugar de venir a su presencia y decir: Dios, explícame qué está pasando. Hazme ver en lo espiritual lo que tienes delante. Y llega Moisés con más del 1,000,000 de personas al mar. Imagínense las quejas, 1,000,000 de personas quejándose. A veces nos quejamos porque la esposa se queja, ¿no? Ay, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Ahora imagínense 1,000,000 de personas. Imagínense el murmullo mientras Moisés estaba ahí frente al mar. Yo creo que Dios veía el corazón de Moisés, aunque él no estaba clamando, porque la Biblia no lo dice, pero seguramente en su corazón estaba diciendo: Señor, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Moisés había evidenciado el poder de Dios cuando estaba frente al faraón. Dios hace la misma pregunta a Moisés que le hizo el profeta a la mujer: ¿qué tienes? Porque Dios te ha dado no solamente fe, te ha dado dones, te ha dado talentos que Dios va a usar para bendecirte, para prosperarte. La respuesta de Dios a tu necesidad está ahí mismo en ti. En su momento Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo: yo me imagino a Moisés así, pero como: sí, tengo una vara nada más, una vara seca, vieja. Porque a veces lo que Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado, los minimizamos nosotros mismos. Igual la mujer, yo me imagino que la mujer le habría dicho a Eliseo: tengo una jarra de aceite, o sea, ¿qué voy a hacer con una jarra de aceite? Pero Dios nunca llega tarde. Voltea con tu vecino y dile: Dios nunca llega tarde. Voltea otra vez y dile: aunque parece. ¿O no? Ya cuando empezamos: es que a mí Dios no me oye, es que ya parece que ya Dios se le olvidaron sus promesas. Pero Dios no es hombre para mentir. Cuando tú crees en ese Dios en el que yo creo y tú entiendes que Él no es hombre para mentir, tú sabes que cada promesa que Dios ha dado llegará a tu vida. Aunque las circunstancias, aunque el murmullo general te esté atribulando. Como decía David, oye, le oraba al Señor y le decía: Señor, la gente me dice: ¿dónde está tu Dios? Perseguido, amedrentado, amenazado de muerte. Y seguramente David también oía el murmullo de la gente, como diciendo: pues no que un Dios poderoso. A veces la gente no se atreve a decirte lo que piensa, pero los murmullos llegan hasta nuestros oídos. Pero yo tengo que decirte algo hoy. Cuando tú estás esperando en Dios, aunque parezca tarde y aunque haya muchos murmullos, tú mantente firme, porque estás a punto de ver un milagro. Y ahí estaba Moisés. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? No estoy diciendo que sea malo orar. Es que a veces hay tiempo de orar y a veces tiempo de actuar. Mire, Dios no le dijo, como le dijo a Josué en su momento: convoca al pueblo a que esté en ayuno y los voy a santificar 3 días y porque voy a hacer cosas grandes. Acá no había tiempo. Para todo hay tiempo, dígale a su vecino: para todo hay tiempo.
Eso lo dice la Biblia también en Eclesiastés. Para todo hay tiempo. Y ahí no era tiempo de clamar, ahí era tiempo de creerle a Dios y caminar hacia sus promesas. Y mire lo que le dice: ¿por qué clamas a mí? Versículo 15 todavía. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora, yo quiero que se imagine el cuadro, por favor. 1,000,000, por lo menos. Ejército queriendo matar, destruir. Mar. ¿Cuántos han visto a un ejército marchar? Acabamos de pasar ahora las fiestas patrias. O algún año fuiste al desfile, o cuando si era niño te llevaban. Y yo podía ver, hace muchos años que no voy al desfile, pero cuando yo era un niño mi papá me llevaba. Y yo veía el ejército marchar, pues, con seguridad, con firmeza, ¿no es cierto? Y hay un momento donde un paso firme hacia adelante, ¿no es cierto? Los soldados no andan viendo qué hay delante. Cuando se les da una orden, puede haber una pared adelante, pero ellos tienen que obedecer. Puede haber un mar delante de ellos, pero le dicen marche, y ellos van a marchar. O sea, esa es la educación militar que se les da. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos ser como soldados. Aleluya. Ahora, fíjense que no le dijo: di al pueblo de Israel que avance. No le dijo: dile al pueblo de Israel que camine, o dile que se arrodille para orar. Y no estoy en contra de la oración, soy un pastor. Creo firmemente en la oración. Pero era tiempo de marchar. ¿Por qué le dijo marchar? Porque había que caminar sin ver lo que había enfrente. Dios todavía no hacía el milagro. ¿Qué haría usted si hubiera estado en ese pueblo de Israel y que Moisés le dijera: síganme los buenos? ¿Hubiera marchado? Hubiera dicho: Moisés, ¿no estás viendo lo que hay delante? No sé nadar, algunos dirían. Pero nadie le estaba preguntando si sabían nadar o no sabían nadar. Porque el saber nadar es volver a pelear con tus propios recursos, con tu propia fuerza. Así que había una orden. Tenían dos opciones. Una opción era marchar hacia adelante sin haber visto un milagro. Porque la gente, mire, caminar hacia adelante cuando ya viste el milagro no tiene chiste, cualquiera lo hace. Caminar hacia el milagro cuando todo está cerrado, eso es fe. Y se requiere obediencia para hacerlo. Aleluya. Así que el pueblo de Israel empezó a marchar. Aunque era un pueblo terco, pero en ese momento por lo menos fueron obedientes. Tal vez no les quedaba de otra. O se morían acá o se morían acá. A lo mejor algunos marcharon diciendo: pues ya, ¿qué más da? A lo mejor otros obedientes dijeron: bueno, pues la obediencia trae bendición y algo tendrá que suceder. Hay gente que así camina también y está bien. Pero hubo seguramente otro tipo de gente que dijo: yo voy a obedecer porque Dios nos sacó de Egipto. Dijo que nos iba a dar una tierra donde fluía leche y miel, y en el mar no existe eso. Así que Dios seguramente va a hacer algo, seguramente va a hacer un milagro. Y lo hicieron expectantes de lo que Dios iba a hacer.
Sé obediente a lo que Dios te va a empezar a marcar en estos días. Expectante de lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en lo que estés haciendo, en lo que estés esperando. Créele a Dios. Voy a regresar a la mujer para luego volver aquí. Ya voy a empezar a terminar. La mujer regresó a casa y mandó a sus hijos con sus vecinos. Usted sabe, todos los vecinos mandan pedir que una tacita de azúcar o que un litro de leche o algo, ¿verdad? Y mandó a sus hijos, a los que se iban a llevar, los mandó a iniciar el milagro. Y los hijos también fueron obedientes. Ellos pudieron haber dicho: mamá, si no pasa nada, nos van a llevar de esclavos. ¿Por qué no mejor nos mandas a trabajar o a hacer alguna otra cosa? Pero ella tenía que obedecer la voz del profeta. Así que ellos fueron, pidieron jarras o vasijas, como usted lo quiera llamar, y se las trajeron. Y ella empezó a ser obediente. Agarró la jarra que tenía con aceite y empezó a llenar vasijas y más vasijas y más vasijas y más vasijas y más. Mientras hubo recipientes, hubo aceite. Mientras hay corazones con fe creyéndole a Dios, hay aceite. Mientras hay corazones creyendo al Dios de la gloria, al Dios de las sobrenaturalidades, habrá siempre una respuesta, habrá siempre la solución a lo que tú necesitas. No solamente algo, sino abundante. Porque ella regresa con el profeta después de su obediencia y le dice, casi le dice: hey, funcionó el asunto. El aceite cesó. Cuando ya no había vasijas, llegaron los hijos, le faltó fe y le dijeron: hey, ya no hay más. Tal vez pudieron haber caminado 2 cuadras más, ir con más gente y decirle: hey, por favor, préstenos más jarras vacías. Porque Dios te va a sorprender hasta donde tú quieras llegar, hasta donde tú le quieras creer. Él es ilimitado. Él es ilimitado. El otro día platicando con el pastor Mariano Rizcaché, un hombre que Dios ha usado para tantas cosas, para transformar una ciudad completa. Pero yo lo uso mucho en multiplicación. Y nos estaba platicando que un día llegó a un lugar donde le invitaron a predicar y recogieron la ofrenda y faltaba mucho dinero para los gastos al final. Y les dijo él: ¿cuánto dinero juntaron? Pues tanto. Y dijo: vuélvanlo a contar. Y lo volvieron a contar y aumentó la cantidad. Y luego dijo él: vuélvanlo a contar otra vez. Y aumentó la cantidad. Vuélvanlo a contar. Pero llegó un momento donde le dijeron: ya completamos. Y él les dijo: Dios les iba a dar muchísimo más, pero ahí se acabó. Hay gente que nada más quiere lo necesario. Teniendo un Dios ilimitado, a veces queremos nada más lo que necesito. Y tal vez esto le pasó a los hijos de la mujer, y a ella le faltó también para decir: hey, traigan más. ¿Cómo que ya no hay? Vayan y consigan. Habían ido con los vecinos, ahora vayan con sus tíos y con sus parientes, y vayan con todo el mundo. Pidan más. Porque el Dios de la gloria no tiene límites.
Los límites los ponemos tú y yo. Amén. Finalmente el profeta le dijo: vende el aceite. La primera fábrica de aceite, Aceitilandia, o no sé cómo le pondrían, y le dijo: págale a la persona que le debes, y de ahí vive tú y tus hijos. O sea, era un montón de aceite. O sea, no le dijo: vas a vivir ahí como puedas, ahí te la vas a ir llevando. Porque Dios es ilimitado, porque Dios es un Dios de bendición, porque Dios es un Dios de sobrenaturalidad, porque Dios siempre va más allá de lo que tú piensas, de lo que tú pides, de lo que tú entiendes. Cuando tú pides algo, Él está pensando darte mucho más de lo que tú piensas. El mar rojo, volviendo a Moisés, era solamente el primer obstáculo. ¿Cuánta gente al primer obstáculo dice: no, pues para haber sabido, Dios nos había dicho que una tierra que fluye leche y miel, y mira lo que nos encontramos, un mar salado? Y no solo un mar, posiblemente la muerte. Pero hay una instrucción de Dios. Así como el profeta dio una instrucción y la mujer obedeció, había una instrucción. Él dijo: dile al pueblo que marche. Una vez que el pueblo empezó a marchar, viene otra instrucción de Dios a Moisés. Dice: Moisés, levanta tu vara. Esa vara vieja que parece que no servía para nada. Una vara para derrotar a un ejército. Que Dios es tan sobrenatural. Un hombre llamado Samgar derrotó con un palo, mató a 600 hombres. Claro, bajo el poder de Dios. De otra manera no se puede. Dijo: levanta tu vara. Y Moisés iba marchando también, levantando la vara. Y le dijo: extiende tu mano, porque la bendición de Dios está en tus manos. Solo hay un requisito. David dice: ¿quién entrará en tu lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos. Para hacer una sobrenaturalidad, no es cualquier mano la que se debe levantar. Y ahí es donde muchas veces el cliente se enfría, porque queremos los milagros, las sobrenaturalidades, pero no queremos vivir en santidad. La vara representaba una autoridad, pero la mano le estaba diciendo al Señor: Señor, mira mi corazón, estoy limpio delante de ti. Y cuando reunimos esas dos características, cualquier mar se abre. Voy a hacer como que no dije nada, porque no estás entendiendo. Cualquier mar se abre. Como se llame, por más bravo que parezca ante ti, por más difícil que se vea el milagro, se tiene que abrir cuando tú tienes la autoridad de ser hijo de Dios y estás caminando con manos limpias delante de Él. Y cuando Moisés hizo eso, el mar se abrió. Yo quiero que se imaginen, no sé cuántos han ido al mar. Imagínense que estuviéramos en la Riviera Maya y de repente el mar se abriera. Ya no tendría chiste ir a la Riviera, ¿verdad? Y no solamente se abrió, imagínense que el pueblo pasó en seco.
Ese era un milagro. ¿Sabes por qué? Porque para que tú camines hacia la bendición de Dios, necesitas caminar firme, no entre lodo. Así que Dios hizo el milagro completo. Y ustedes tienen que caminar, tienen que marchar. Y yo preparo todo para que ustedes marchen con firmeza. Dios quiere que camines firme hacia lo que Él te ha prometido. La historia la voy a decir solamente por los que no la saben, rápidamente. El pueblo caminó durante el tiempo que necesitó, 1,000,000 de personas para cruzar el mar y llegar al otro extremo. El ejército del faraón venía. El ejército del faraón también se metió a caminar en caballos y en carros de a caballo sobre tierra firme. Pero en lo que Dios, cuando el pueblo de Israel llegó a tierra seca, a tierra firme, el mar se cerró, porque los milagros son para que lo disfruten los hijos. Los demás podrán ver y decir: wow, qué milagro, mira que está haciendo. Mira cómo esta persona está caminando hacia un milagro. Yo también quiero caminar por ahí. Pero si no es hijo, se va a morir ahí en el intento. Porque lo que Dios tiene para ti es para ti. Y nadie lo puede tomar por ti si tú decides caminar en obediencia al Dios de la gloria. Aleluya. Aleluya. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Con mi esposa hemos estado sintiendo de hace algunas semanas que algo grande está por venir. Y cuando Dios nos habla a nosotros, es porque tiene un mensaje para ti también. Porque Moisés no fue el único que caminó en seco en el mar. Fue todo el 1,000,000 de personas que iban detrás de ellos. Aleluya. Algo grande está por venir. ¿Tú lo crees? Si lo crees, yo quiero que voltees con una persona a la derecha y otra a la izquierda y les digas: algo grande está por venir. Y que se lo digas convencido de que algo grande está por venir. ¿Lo viste convencido? ¿Sí? Si no lo viste convencido, dale una sacudidita y dile: vamos, créelo. Tú sabes que, ¿cuántos saben que nosotros estamos medios locos? Hablando de nosotros, de mí. Y a veces me gusta, bueno, dice mi esposa, y sí es cierto, ¿verdad? O sea, la gente dice nada más que estamos locos, pero este es un llamado para locos. O sea, caminar hacia el mar naturalmente es una locura, ¿no es cierto? Pero caminar hacia el mar bajo una promesa de Dios es una bendita locura que solamente los valientes hacen. Por eso la palabra dice que el reino de Dios sufre violencia y son los valientes los que lo arrebatan. El reino de Dios es para valientes. El reino de Dios es para valientes.